Vamos a ver el síndrome de Cushing en pacientes que tienen síndrome de Cushing por causa de las glándulas suprarrenales. Entonces, esto es que el paciente tenga o un adenoma, o que tenga un tumor maligno, o que tenga hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Entonces, este es un paciente que va a estar produciendo cortisol independientemente de la ACTH. Esto es, rápidamente repasemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces tenemos, aquí está el hipotálamo, aquí está la pituitaria, aquí están los riñones, aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces paso 1, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Y aquí la pituitaria tiene receptores para la hormona liberadora de la corticotropina. La hormona liberadora de la corticotropina estimula que la pituitaria anterior, o sea, la adenohipófisis, produzca la ACTH. Entonces aquí tenemos ACTH. Paso 3. La ACTH estimula a las glándulas suprarrenales, específicamente a la zona fasciculada de la corteza de las glándulas suprarrenales, a que se produzcan los glucocorticoides. Eso es lo normal. Ahora, este es un paciente que va a tener un tumor de la corteza de las glándulas suprarrenales que está produciendo glucocorticoides. Entonces, este paciente, por el hecho de tener un tumor, está produciendo cortisol. Entonces, el cortisol va a estar elevado, cortisol en orina de 24 horas elevada, cortisol en saliva en la noche va a estar elevado, y esto es independientemente de la ACTH. Entonces, no importa si la ACTH está estimulando o no a las glándulas, el hecho de que el paciente tiene un tumor ahí hace que el paciente produzca de forma, digamos, autonómica, que las glándulas produzcan de forma autonómica el cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar con el eje hipotálamo, hipófisis, glándula? Si el paciente tiene mucho cortisol, ¿qué va a pasar? El paciente va a producir más hormona liberadora de la corticotropina y entonces va a producir más ACTH y entonces va a producir más glucocorticoides. Si ya de por sí viene con un aumento de glucocorticoides, o vamos a tener una disminución de la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina, por tanto una disminución de la producción de ACTH, y entonces ya no tenemos estimulación por medio de la pituitaria a que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol. Y es esto lo que va a pasar. Si es un paciente que de por sí viene con aumento de glucocorticoides porque tiene un tumor que está produciendo los glucocorticoides, entonces se regula la baja y vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, una disminución de la ACTH, y entonces el paciente ya no tiene estimulación a que se produzcan los glucocorticoides. Ahora el paciente va a seguir produciendo los glucocorticoides porque ya el tumor es independiente de la ACTH. Pero si el paciente tuviera un aumento de la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina y entonces tuviera un aumento de la ACTH, entonces a pesar de que vamos a tener el tumor que está produciendo los glucocorticoides, a pesar de que el tumor va a estar produciendo los glucocorticoides, el hecho de que el paciente vaya a tener un aumento de la ACTH va a hacer que el tumor produzca mucha más glucocorticoides. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Si de por sí tiene un aumento de glucocorticoides, va a aumentar la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina y que se estimule a tener más glucocorticoides, o vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Y si tenemos una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, vamos a tener una disminución de la ACTH, a pesar de que el cortisol va a estar elevado. Seguimos con la prueba de supresión. Entonces, la prueba de supresión, primero vemos una persona normal, o sea, nada más digo que es lo normal, ya la patofisiología lo vimos en el video anterior. Al paciente se le da 1 miligramo de dexametasona y esa es una dosis baja de glucocorticoides. Ahora, las células de la pituitaria, cuando funcionan normal, hacen supresión. Entonces, cuando tenemos dosis baja de dexametasona, el paciente suprime a la ACTH. Y como tenemos supresión de la ACTH, vamos a tener una disminución de cortisol. Y eso también pasa a dosis altas. Cuando al paciente le damos dosis altas, como son 8 miligramos de dexametasona, esto suprime la liberación de la ACTH de la pituitaria anterior si es que la pituitaria está bien. Y entonces vamos a tener una disminución de cortisol. Entonces lo normal en estas dos pruebas
es que después de dar la dexametasona, el paciente venga con una disminución del cortisol porque hace supresión de la ACTH producida en la pituitaria. Eso es lo normal. Entonces voy a dejar nada más este enunciado, que es lo normal. Ahora estos pacientes son pacientes que tienen, aquí están los riñones, aquí está la glándula, tienen un tumor aquí productor de glucocorticoides. Y este paciente produce cortisol de forma independiente de la ACTH. O sea, este tumor ya no depende de la ACTH para producir glucocorticoides, lo está produciendo de forma independiente. Y entonces, ¿qué pasa? Si damos 1 miligramo de dexametasona, la pituitaria va a dejar de producir la ACTH. Entonces vamos a tener supresión de ACTH. Pero ya de por sí veníamos con supresión de la ACTH. Ya de por sí veníamos con supresión de la ACTH. Y a pesar de que es un paciente que va a tener supresión de ACTH, una ya porque de por sí venía con la supresión y otra porque le dimos dosis baja de dexametasona y es un paciente que sí tiene bien la pituitaria anterior, a pesar de que vengamos con supresión de la ACTH, el paciente va a tener aumento de cortisol. Porque aunque el paciente disminuya la producción de ACTH, el paciente ya está produciendo cortisol independientemente de la ACTH. Entonces, supresión de la ACTH después de dar 1 miligramo de dexametasona, esta va a ser una prueba anormal. Esto quiere decir que el paciente va a tener cortisol elevado o aumento de la producción de cortisol a pesar de que se le dio 1 miligramo de dexametasona, que dijimos esa es una prueba normal, porque lo normal es que disminuya el cortisol después de dar dexametasona, cosa que aquí no va a pasar. Pero aquí muchas veces nos dicen esto es que el paciente no suprimió. Ahora aquí está mal dicho, porque, repito, lo normal es después de dar dexametasona, hacemos una supresión de la ACTH y esto disminuye el cortisol. Entonces, ese es un paciente que tiene aumento del cortisol a pesar de que se le dio la dexametasona. Entonces, esta es una prueba anormal. Y como nos dicen, la prueba normal es disminución de cortisol por supresión de ACTH. Si este es un paciente que tiene prueba normal, dicen es que el paciente no suprimió. Pero está mal dicho eso porque no es que el paciente no suprima. El paciente sí hace supresión de la ACTH, de la pituitaria, pero una ya de por sí venía con supresión y otra sí va a ser supresión, solo que a pesar de que hace la supresión de la ACTH, el paciente produce cortisol y por eso está elevado. Entonces, esto, o sea, obviamente los médicos que están haciendo la evaluación y todo eso saben esto y porque saben manejar al paciente y todo eso, pero nada más hay que tener cuidado porque muchas veces nos dicen supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, dice el paciente no suprimió. Ahora, no suprimió quiere decir que el paciente tiene cortisol elevado, no literal quiere decir que el paciente no haya suprimido, porque aquí el paciente sí hizo supresión, pero tiene cortisol elevado. Entonces, nada más hay que tener cuidado cuando nos dicen paciente que no suprime a 1 miligramo de dexametasona, no necesariamente quiere decir que no haya suprimido. Literal, lo que nos están diciendo es que la prueba salió normal y que el cortisol sigue elevado. Entonces, nada más tener cuidado con eso. Y lo otro es la dosis alta. Entonces, aquí es lo mismo. La respuesta es, damos dosis alta de dexametasona y vamos a tener una disminución de cortisol después de dar la dosis alta por la supresión de la ACTH. Ahora, este es un paciente que ya venía con supresión de la ACTH. Obviamente, si le damos más dosis de dexametasona, o sea, dosis altas, obviamente vamos a tener más supresión de la ACTH. Entonces, la ACTH sí se va a suprimir, pero a pesar de que tengamos supresión de la ACTH, el paciente va a seguir produciendo el cortisol. Entonces, esta va a ser una prueba normal, porque el paciente, después de haberle dado la dosis alta de dexametasona, va a tener aumento de cortisol. Y entonces, como es una prueba normal, y dijimos, la prueba normal es, damos dexametasona, disminuye el cortisol por supresión de la ACTH. Aquí el paciente viene con una prueba normal, el cortisol está elevado y dicen, entonces el paciente no suprimió. Ahora repito, no es que el paciente no haya suprimido, el paciente sí hace supresión de la ACTH, pero a pesar de que hace supresión de la ACTH, tiene aumento de cortisol porque el tumor ya es independiente de la ACTH. Entonces, el cortisol está elevado, es una prueba normal y dicen que el paciente no suprimió, pero aquí hago énfasis, el paciente sí suprime. Entonces, cuando nos dicen que el paciente no suprime, no es literal que no tengamos supresión de la ACTH.
Lo que nos están diciendo es que la prueba salió normal y que tenemos un aumento del cortisol, por eso la prueba normal. Y luego vamos con estudios de imagen. Entonces, si ya tenemos la sospecha de que el paciente tiene un tumor o un adenoma o hiperplasia en las glándulas suprarrenales por los estudios de laboratorio y todo esto, entonces vamos a hacer una tomografía computarizada, por ejemplo, del abdomen, y vamos a ver las glándulas suprarrenales. Entonces tenemos los riñones, así van a estar los riñones, vamos a tener las glándulas suprarrenales y vamos a encontrar o un adenoma, o vamos a encontrar un cáncer, o vamos a encontrar hiperplasia. Ahora, generalmente, si tenemos hiperplasia de las glándulas, generalmente la hiperplasia es bilateral, o sea, las dos glándulas van a tener hiperplasia. Hiperplasia es aumento del número de células. Entonces, las dos glándulas van a tener hiperplasia. Si es un adenoma o un cáncer, generalmente es unilateral. O sea, solo vamos a encontrar que una glándula tiene el tumor o que una glándula tiene el adenoma. Y tratamiento de resección quirúrgica. Entonces, vamos a quitar el tumor o el adenoma y al paciente, si no se le puede hacer resección quirúrgica, esto es porque hay veces en donde el paciente sí tuvo un tumor de las glándulas suprarrenales y el tumor hizo metástasis. Entonces puede ser que quitemos este tumor, pero muchas veces no se encuentra a donde se hizo la metástasis. Y entonces son células de las glándulas suprarrenales que están produciendo cortisol, pero ya no están aquí, porque ya hicieron metástasis, están en otra parte del cuerpo y muchas veces no las encontramos. Entonces lo que hacemos es damos un medicamento que impide la síntesis de esteroides. Entonces, aunque no sepamos en dónde están estas células que hicieron metástasis, si damos un medicamento que impide la síntesis de esteroides, aunque no sepamos en dónde están, vamos a tener una disminución de la síntesis de esteroides. Y recordemos que los glucocorticoides derivan del colesterol. Entonces vamos a tener una disminución de los glucocorticoides. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.